que, bueno, te pido, Juli, ¿me confirmás si se ve la, Se ve el perfecto. PowerPoint? Bueno, espectacular. Bueno, entonces arrancamos porque son varios temas para ver y para pensar que les propongo. El primero, que me parece que es como el gran mito o el soporte central del liberalismo argentino, es eh, por qué Argentina, ¿no? Cuando insisten tanto con las ideas liberales, por qué habría que, debería tener un destino liberal. Y el argumento que está sobre telón de fondo todo el tiempo y que vuelve una y otra vez es que la idea es volver a ser el granero del mundo, ¿no? Que incluso esto es un argumento que lo presenta Milei permanentemente, decía, bueno, en 1896 fuimos el país con número uno de PBI por cápita, potencia, el país más desarrollado de América Latina. Bueno, ahí hay muchos mitos, muchas mentiras, muchos, no sé si necesariamente mentiras en algunos casos, sino argumentos bastante retorcidos, forzados, que son fácilmente objetables. Pero más allá de discutir el rol del granero del mundo, que ahora vamos a poner en cuestión algunos de esos puntos, lo que me interesa es pensar por qué Argentina no podría volver a ser el granero del mundo. Por más que permanentemente se haya insistido, ¿no? Porque es importante entender que no fue una decisión de decir, bueno, dejemos de ser el granero del mundo, ¿no? Y dice, bueno, alguien decidió, apretó un botón, ¿no? Que a veces algunos le echan la culpa a Irigoyen, a los radicales, a los gobiernos fraudulentos de la década del 30, a Perón, al peronismo, bueno, después sucesivamente. Ahora vamos a ir viendo un poco eso. Pero entender primero por qué no se podría volver, ¿no? Históricamente, por qué se dejó de ser el granero del mundo, por así llamarlo. Entonces, tratemos de ubicar algunos argumentos. Voy a enumerar varios de manera rápida, así avanzamos. El primero tiene que ver con que el modelo, las condiciones que hacían posible ese granero del mundo, que era que los términos de intercambio durante el siglo XIX favorecían mucho a Argentina, porque subían mucho más rápido los precios de los bienes primarios que de los bienes industrializados. ¿Por qué? Porque sucesivamente se iban sumando nuevas potencias, sobre todo europeas, a producir bienes y las constantes revoluciones productivas hacían bajar mucho los precios de los bienes manufacturados, mientras tanto la demanda de bienes primados, ya sea para alimentación o como usar como un insumo, materia prima para otros productos, subía en el mundo porque se iba implantando el capitalismo en el mundo. Entonces, estas dos tendencias hacían que los bienes primarios en general tiendan a mantener el valor, incluso ganarle en términos relativos a los productos manufacturados. Bueno, esto durante el siglo XX se va a terminar, se va a invertir, va a empezar un proceso, insisto, inverso, donde va a haber un deterioro permanente a lo largo de todo el siglo XX, durante todo el siglo XX y parte del XXI, con oleadas, ¿no? Que va por ahí a recuperar un poquito, después va a bajar, pero la tendencia general, en términos seculares, es que los bienes primarios tienden a perder valor en términos de los bienes secundarios e incluso terciarios. A su vez, un elemento central del modelo agroexportador, el secreto, si se quiere, era tener lo que se llamaba la frontera abierta, ¿no? Recordemos que las élites argentinas durante el siglo XIX consideraban a Argentina un desierto. Ya esto es como es la frase más famosa del libro de Alberdi de las bases, ¿no? Decía, gobernar es poblar. Bueno, esto es fundamental porque decían, Argentina es un desierto, es un país muy grande, pensemos que es el octavo país en extensión geográfica del mundo y prácticamente no tiene habitantes. Y no está habitado, era un espacio muy pequeño el que se utilizaba las tierras productivas. Entonces, permanentemente la incorporación de habitantes y de capitales fueron haciendo expandir la frontera, ¿no? Una suerte como se expandía la frontera en el Far West norteamericano, ¿no? Argentina era considerada lo que como se suele llamar uno de los grandes espacios abiertos de ultramar, ¿no? Que fuera del epicentro del desarrollo del capitalismo, que era Europa Occidental, o sea, bueno, estaba Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Argentina, que se sumaban como grandes espacios abiertos a colonizar. Bueno, el tema es que esto tiene un límite. Bueno, la frontera se da en el cierre de 1910, entonces ya la posibilidad de seguir creciendo económicamente en base de incorporar nuevo territorio ya se cortó. Entonces la posibilidad de seguir reproduciendo el MAE, yo puse MAE y no lo aclaré, MAE es modelo agroexportador, ¿no? Que lo tienen ahí, tienen las siglas, es un acrónimo. Después, a su vez, a partir ya de lo que fue la Primera Guerra Mundial, la crisis de la década del 30, la Segunda Guerra Mundial,
va a empezar un fenómeno de proteccionismo en el mundo que en realidad ya había empezado en el último cuarto del siglo XIX, donde el proteccionismo hacía que las premisas del liberalismo clásico, que trataba de utilizar Argentina o muchos países, se fueran diluyendo hasta desaparecer, ¿no? Y sobre todo después de la segunda posguerra, el proteccionismo era muy fuerte en el mundo. Entonces, volver a ese contexto de economías abiertas ya no era posible. Fíjense que la mayoría de estos puntos son decisiones exógenas y cambios en las condiciones mundiales exógenas a las decisiones que pudieran tomar los gobiernos argentinos, ¿no? Fíjense cómo se fue diluyendo el contexto que hacía posible el liberalismo clásico argentino. A su vez, ya sea con la Primera Guerra Mundial, la crisis de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, las condiciones internacionales, ¿no? Como era el sistema multilateral de pago, el patrón oro, las economías fuertemente abiertas, como había mencionado antes, también empezaban a colapsar y desaparecer. Entonces, esas posibilidades de inserción en el mundo ya no estaban vigentes. A su vez, otro punto central de que hacía vigente, que le daba fuerza al modelo agroexportador, que era la excelente complementariedad que tenía Argentina con la Europa, sobre todo la Europa occidental. ¿En qué sentido? Que bueno, Europa occidental era una máquina de expulsar población, ¿no? Pensemos las grandes hambrunas de Irlanda, Italia, España, que expulsaba población permanentemente, o sea, son grandes corrientes migratorias, grandes contingentes de personas, pensemos millones de personas que se van de Europa, y Argentina necesitaba brazos, necesitaba trabajadores para ocupar este desierto. Entonces, mientras Europa expulsaba gente, Argentina lo necesitaba. Esa es la primera complementariedad. Otra complementariedad importante es que Europa estaba en pleno proceso de expansión capitalista y de exportación de capitales para ser más rentable, y Argentina era un país, como se decía, una pequeña gran aldea que necesitaba desarrollar su infraestructura económica, entonces necesitaba también esos capitales. Entonces los capitales europeos podían invertir rápida y fácilmente en Argentina y aprovechar la excelente rentabilidad que le ofrecían las praderas pampeanas. Entonces había también una complementariedad. Argentina necesitaba capitales y Europa los exportaba. Y a su vez, Europa necesitaba los insumos primarios y los alimentos para su población, que eran los bienes que exportaba Argentina. Entonces se daba esa complementariedad que funcionaba muy bien. El tema es que ahora vamos a ir viendo que la rentabilidad de las praderas argentinas, lo que se suele denominar la renta diferencial de la tierra a nivel internacional, fue bajando. Entonces ya la posibilidad de captar esos grandes capitales fue menguando, Europa se quedó sin gente para seguir expulsando, que de hecho las corrientes migratorias fueron disminuyendo hasta prácticamente desaparecer, y la posibilidad de que Argentina siga colocando a la misma velocidad los productos y a un gran valor como lo hacía en el siglo XIX también fue desacelerándose. Bueno, ni hablar que la posibilidad de conseguir con la Primera Guerra Mundial, la década del 30, y la Segunda Guerra Mundial, la escasez de capitales y la dificultad para seguir sosteniendo ese proceso con capitales extranjeros se fumó también. A su vez, la caída de los precios internacionales, más el cierre de la frontera, hicieron que la rentabilidad rural argentina, que era a nivel internacional excepcional, fuera disminuyendo cada vez más, y el dinamismo exportador argentino, que Argentina hacía crecer prácticamente todos los años su cantidad de exportaciones, bueno, eso se fue haciendo cada vez más lento. Incluso durante varias décadas la exportación argentina bajó y durante muchas más se estancó la posibilidad de seguir exportando y abriendo mercados. Entonces acá, fíjense, otros elementos más que explican el cierre o la desaparición de las posibilidades que habilitaban el MA, el modelo agroexportador. Bueno, habíamos mencionado también la interrupción de las grandes corrientes migratorias internacionales, cómo el campo fue un gran motor expansivo, el sector rural durante el siglo XIX. Durante el siglo XX, ese dinamismo y esa fuerza para ser la gran locomotora que cargara sobre sus hombros a toda la economía argentina fue desapareciendo. ¿Y por qué desapareció? Bueno, por los elementos que mencionamos antes. Se cierra la frontera, caen los precios internacionales, disminuye la rentabilidad, hay menos oportunidades para que inviertan los capitales del exterior para seguir dinamizando esas economías. Entonces, el campo ya no es posible como gran motor de crecimiento y de desarrollo argentino, ¿no? Entonces, esto es otro gran problema. A su vez, otro elemento central es el eclipse del capitalismo inglés, ¿no? Que era la economía europea complementaria por excelencia, por antonomasia de Argentina, porque era un país
que tenía una economía complementaria a la Argentina y era fuertemente liberal, donde este capitalismo inglés fue menguando y, mientras tanto, en el siglo XX, que fue el gran siglo de la expansión del capitalismo norteamericano. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una economía fuertemente proteccionista y, a su vez, una economía competitiva con los bienes argentinos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos produce los bienes que Argentina exporta, ¿no? Los bienes primarios. Entonces, ya la posibilidad de insertarse de la misma manera con las grandes potencias, fíjense que acá se ve fuertemente trastocada. Pero esto, insisto, no fue una decisión argentina, sino que fue un cambio de condiciones internacionales. Y por último, que ya a partir de la década del 30, al 40 y del 50, el sector rural argentino había dejado de ser demandante de brazos, ¿no? Demandante de trabajadores, para convertirse en un polo de expulsión de trabajadores. Entonces acá la pregunta es, todos estos trabajadores que el campo empieza a expulsar, ¿a dónde van a ir a parar? Bueno, les adelanto la respuesta, ¿no? Son las grandes migraciones internas urbanas en Argentina que van a ir del campo a la ciudad. Entonces van a ir a las grandes centros urbanos de la Argentina, donde el desarrollo de la industria se va a volver un pilar. Pero fíjense cómo todas las condiciones iniciales que hacían posible el MAE desaparecieron. Desaparecieron durante la primera mitad del siglo XX y no fue por la decisión de un actor específico, sino que fue distintas mutaciones a nivel internacional en los contextos que los hicieron desaparecer. A su vez, sumemos un par de olvidos más, ¿no? Que lo pongo entre comillas, los olvidos del liberalismo que permanentemente insisten con la idea de volver a ser el granero del mundo, insertarse en el paradigma de las ventajas comparativas, ¿no? Que además de los elementos del agotamiento del contexto del modelo exportador que mencionaba recién, hay otros puntos, ¿no? Primero, que el siglo XIX, por más que se lo trate de ubicar como el gran siglo del liberalismo, no fue así. No fue así, no solo en Argentina ni en el mundo. Pensemos que en el siglo XIX, la potencia máxima, que era Gran Bretaña, no era un país liberal. Estados Unidos tampoco, ningún país europeo. ¿Cómo expandían sus economías? Bueno, por ejemplo, Inglaterra las expandía gracias a tener la poderosa Royal Navy, ¿no? La Marina Real. O sea, tenía la flota armada más grande del mundo que habría mercados a cañonazos, invadiendo, colonizando, conquistando, arrasando poblaciones, ¿no? Y esto lo va a hacer toda Europa, también lo va a hacer Francia, lo va a hacer Alemania, lo va a hacer Bélgica, Holanda, Portugal. Todos los países se van a mandar en un rail imperialista y colonialista de conquistar los distintos países del mundo, de dividírselos. Pensemos que para proteger mercados, tener precios preferenciales de materias primas, ganar posiciones de venta, tener acuerdos ventajosos, someter poblaciones, tener mano de obra barata. Bueno, el siglo XIX no es el siglo liberal, es el gran siglo del imperialismo, es un gran siglo del estatismo directamente. Esto es totalmente evidente, o sea, salvo que uno sea muy dogmático, no puede negar esto. De hecho, fue tan fuerte la competencia interimperialista de las potencias europeas durante el siglo XIX que esto va a terminar en una carnicería. Van a ser las propias potencias masacrándose a sí mismas por conquistar mercados, esto va a terminar en la Primera Guerra Mundial. Que va a ser las propias potencias que se van a disputar territorios y zonas de influencia y se va a arreglar a cañonazos masacrando población. Pero fíjense que acá son los estados, no es el libre mercado que se larga a competir. Entonces, esa idea de que el capitalismo o que la expansión de las empresas se dio de manera libre es una falacia categórica. De hecho, si uno piensa, las grandes empresas del siglo XIX, las más importantes del mundo, eran empresas inglesas. Bueno, durante el siglo XX, las empresas más importantes del mundo eran empresas norteamericanas. Y durante el siglo XXI, seguramente las empresas más grandes, si es que ya no lo son, muchas, son empresas chinas. Fíjense que entonces son los contextos, son los países, son los estados los que habilitan las condiciones de posibilidad de expansión de las grandes empresas y del capitalismo. No es un liberalismo, un dejar hacer en la naturaleza, ¿no? Eh, Esto para tener en cuenta. Tengamos en cuenta otro mito, ¿no? Que a su vez los liberales conciben que es lo mismo producir bienes primarios que industriales. Bueno, esto, ¿no? Como es lo mismo producir lana que producir un suéter o un poncho o los tejidos que agregan valor, ¿no? Porque no es lo mismo los bienes primarios que los bienes industriales, los bienes tecnológicos, agregar valor, eh, aumentar el tejido y la densidad productiva de un país, ya sea por el capital científico, tecnológico.
las complejidades que implica, la calidad de la mano de obra, los mejores salarios, la mayor riqueza. Bueno, no es lo mismo un desarrollo vía pastoril que vía industrial y tecnológica. Entonces, esta premisa de decir, ah, es lo mismo todo, bueno, o sea, yo no quiero, por ejemplo, que ningún país se vuelve una potencia vendiendo soja, un bien primario. Entonces, si nosotros no identificamos que la verdadera riqueza de valor no está en la producción primaria, no está en el campo, sino que el desarrollo, el futuro, la tecnología pasa por ir creciendo por los otros sectores económicos, ¿no? Como el industrial, el terciario o el tecnológico, vamos a caer en grandes dificultades. A su vez, el modelo liberal y primario de economía exportadora eh, no llega a cubrir las necesidades básicas y distributivas de la población, ¿no? Ya habíamos mencionado que durante el siglo, a partir de mediados del siglo XX, el campo se convirtió en un polo de expulsión de trabajadores. Y aparte, si uno ve incluso hoy en día, no solo que sigue explotando trabajadores, sino que los peores salarios no están en el campo. O sea, perdón, los peores salarios están en el campo, están en los sectores primarios. O sea, si yo les dijera, ¿dónde hay mejores salarios? En, levantando la cosecha en el campo o trabajando en una fábrica o produciendo software. Bueno, en cada lugar, según su nivel de rentabilidad, de productividad, de inserción internacional, bueno, distintos elementos, pero por más que el campo sea recontra competitivo en términos internacionales, no derrama en términos salariales ni distributivos. Entonces, esto es un gran problema, ¿no? Claro, los liberales dicen, ah, como no es una preocupación que la población viva mejor, que tengan mejores salarios, el igualitarismo, insisten una y otra vez con recuperar el modelo liberal. Pero bueno, acá vemos otro gran problema, ¿no? Y otro punto también a considerar, ahora voy a mencionar otros, pero vamos a distender con otros datos, ¿no? Más llevaderos, de que el desarrollo y el progreso no se da de manera natural. Ningún país se desarrolló naturalmente, ¿no? Se dan con la intervención del Estado, con estrategias, con inclinación de los precios relativos, con tratar de incentivar ciertos sectores, con sostener los proyectos a largo plazo, que esto es una gran dificultad argentina, saben, ¿no? Los vaivenes de un lado para el otro y la imposibilidad de consolidar un modelo de desarrollo o políticas públicas a largo plazo que vos, por ejemplo, para ser Alemania, no te vas a convertir en Alemania en un año o 2 años buenos, ni tampoco en 5 ni en 10. Necesitas una trayectoria de ¿cuánto? 20, 30, 40 años, ininterrumpida de sostener un proyecto industrialista o un proyecto de desarrollo tecnológico. Bueno, el problema es que en Argentina, por las condiciones políticas, que después voy a mencionar algo, es imposible de sostener, ¿no? Por los grandes vaivenes entre modelos, si se quiere, liberales y populistas, que ahora después voy a mencionar algo. A su vez, tengamos en cuenta que si uno podría decir el modelo agroexportador se agotó claramente ya en la primera mitad del siglo XX, durante la segunda mitad del siglo XX, las élites argentinas una y otra vez han insistido en retornar a ese tipo de políticas, ¿no? Repasemos los distintos gobiernos. Fíjense, la Revolución Libertadora, Frondizi, el gobierno de Guido, la Revolución Argentina, el proceso de reorganización nacional, Menem, la Alianza, Macri y ahora Milei. O sea, uno no podría decir que no lo intentaron. O sea, una y otra vez quieren volver a las premisas liberales que no solo ya se agotaron históricamente, que es, insisto, imposible retornar al patrón del modelo agroexportador, sino que no se cansan de fracasar. Ahora vamos a ver las consecuencias de cada uno de estos gobiernos en términos distributivos, en términos de deuda, en términos de pobreza. Eh, y acá también uno se podría preguntar si históricamente es tan claro el agotamiento del modelo agroexportador, ya sea por las condiciones internacionales que desaparecieron, las condiciones históricas, incluso ideológicamente es relativamente fácil de refutar, ¿por qué hay una insistencia permanente en volver al programa liberal? ¿Por qué una y otra vez aparece la idea de volver a ser el granero del mundo? Bueno, acá lo primero que tenemos que entender es que la idea de volver a un programa liberal es tratar de imponer el programa del empresariado más concentrado del país, ¿no? Esto es fundamental. Acá hay un actor específico que tiene objetivos específicos y conveniencias muy claras de por qué insiste una y otra vez con premisas fracasadas, derrotadas, perimidas, que son imposibles de retornar y tampoco son convenientes ni deseables, ¿no? Entonces,
Pensemos desde, ahora lo vamos a repasar con más cuidado, ¿no? Las consecuencias de largo plazo que han tenido aplicar estas políticas liberales de apertura económica. Bueno, caída de salarios, aumento del desempleo, estancamiento económico, inestabilidad financiera y cambiaria y suba abrumadora de la deuda externa. Ahora vamos a ir sumando otras deficiencias de estos modelos, ¿no? Porque si uno hace una mirada histórica, que esto es lo que a mí me interesa entender, que en toda su historia Argentina tuvo tres grandes modelos económicos, ¿no? El modelo agroexportador, más o menos, se decía eh, hasta 1930, mediados del siglo XX, el modelo industrialista, desde el 30 hasta 1975, y a partir de mediados de la década del 70, el modelo de valorización financiera, ¿no? Donde las apuestas centrales, ¿a cuáles fueron? La deuda externa, la fuga de capitales, la reticencia inversora en bienes industriales y productivos, em, la, la dolarización de las carteras. Bueno, desde la década del 70 para acá, desde Martínez de Oz, desde la dictadura para acá, ese fue el modelo que ha irrumpido. Pensemos en términos de las crisis e inestabilidad que ha generado ese tipo de modelos. Si uno considera desde 1860, que es más o menos cuando se forma el Estado Nacional, hasta fin del mandato de Macri, en 2000 a 2020 hacemos, han pasado 160 años. En esos 160 años, en el país, existieron 16 crisis económicas. O sea, la cuenta nos da rápido. Nos da una crisis cada 10 años tuvo en promedio el país. Fíjense la alta inestabilidad del país. Ahora bien, entre 1975, que es el Rodrigazo, y el fin del mandato de Macri, fíjense que no estoy considerando ni siquiera la pandemia, pasaron 45 años. En esos 45 años existieron 7 crisis económicas. O sea, una crisis económica cada 6 años y medio. Fíjense cómo el promedio histórico hacia la propensión a los colapsos, a las crisis, subió fuertemente, ¿no? Se aceleraron los tiempos y la propensión a que Argentina sufra una crisis de aumento de la inestabilidad crónica del país ha sido la marca, ¿no? Entonces tratemos de pensar las grandes consecuencias de esto y una mirada de largo plazo, de por lo menos los últimos 50, 60 años, desde la valorización financiera para acá, qué ha ocurrido con el país. Bueno, por un lado, tratemos de analizar, perdón, la cuestión de la idea de que mayor libertad económica genera mayor riqueza. Acá yo en la línea negra tenemos lo que los liberales llaman el índice de libertad económica, ¿no? Que lo hace el Instituto Fraser, que es un instituto muy respetado por los liberales. Y por otro lado tenemos el PBI per cápita del país en la línea roja. Fíjense que no hay mucha correlación entre libertad económica y crecimiento económico. En el único momento donde más o menos coinciden es acá, que es la primera mitad de la década de los 90. Pasa que esto en realidad tiene otra explicación, que más allá que, fíjense que crece mucho la libertad económica, como ellos la llaman, y crece también el PBI. Esto, pero en realidad se explica por otras cosas. Se explica, por un lado, porque vos eh, vendiste las empresas estatales, que eso te dio una riqueza que hizo que se gastó imprudentemente e irresponsablemente, pero hizo crecer eventualmente el país. Tuviste precios internacionales espectaculares que motorizaron eso. Tuviste un estancamiento crónico durante varios años, entonces la recuperación fue relativamente rápida después de la estabilización macroeconómica. Y por último, tuviste un gran ciclo de entrada de capitales y endeudamiento irresponsable. Lo que pasa es que en la segunda mitad de los 90, cuando los precios internacionales empezaron a caer, se cerraron los mercados internacionales y ya no tuviste más empresas privatizadas para seguir manteniendo la fiesta, fíjense cómo el PBI per cápita se derrumbó. Sin embargo, vos continuaste con tus políticas de apertura que terminaron esto en la crisis del 2001, ¿no? Que fíjense cómo se derrumba el PBI per cápita. Después, durante el kirchnerismo, va a empezar a aumentar las regulaciones económicas, que eso va a hacer que baje la línea negra, y fíjense el crecimiento espectacular del PBI per cápita que va a haber. O sea, fíjense cómo se refuta empíricamente lo que ellos están diciendo. Y después, sobre mediados de la década del 10, con el macrismo, fíjense que vuelve otra vez la apertura económica y vuelve otra vez el derrumbe del PBI per cápita. Entonces, uno podría decir, mira, empíricamente está refutada tu idea básica de que mayor libertad económica genera mayor crecimiento económico, ¿no? Y todo, ya está, lo podemos comprobar empíricamente. A su vez, pensemos en términos distributivos, ¿qué pasó con la pobreza? ¿No? Pensemos lo siguiente, fíjense, la pobreza en la década del 70 era del 5,7%.
Ya en la década del 80 era del 19%. Fíjense cómo prácticamente se cuadriplica el número de pobres. En la década del 90 el número de pobres era del 26%, vuelve a subir el promedio. En la década del 2000 vuelve a subir, ¿no? En la década del 10 es la única que baja y ahora en este momento estamos más o menos a nivel de pobreza por arriba del 40-50%. Fíjense cómo hay una suerte de escalera de aumento de la pobreza. La, la pregunta es cómo y por qué se genera la pobreza. Bueno, en gran medida por las crisis económicas, por la inestabilidad del modelo de valorización financiera. Fíjense que cada crisis, ¿qué hace? Hace subir el número de pobres, después vuelve cierta normalidad, donde baja, pero como inmediatamente hay otra crisis económica, sube el número de pobres, baja otro poquito, vuelve a subir el número de pobres porque hay otra crisis económica, se estabiliza un poquito, vuelve a subir, baja, y así sucesivamente. Entonces fíjense que los niveles de pobreza rara vez vuelve a los niveles previos, sino que permanentemente el país lo que ha hecho los últimos 50 años es acumular capas de excluidos, ¿no? de pobres sucesivamente. Y esto va de la mano con la inestabilidad crónica que ha adoptado el país de sufrir, ya sea crisis permanentes por culpa de la fuga de capitales, el mega endeudamiento, bueno, y todas las prácticas típicas del modelo de valorización financiera, donde la hegemonía ha sido de las políticas neoliberales, ¿no? De las premisas del FMI, las políticas de ajuste, las políticas de apertura, de desregulación económica. Ahora vamos a mencionar un poco más. Pensemos también en términos de endeudamiento. Fíjense históricamente, si tomamos desde 1900, todo el siglo XX, hasta fin del mandato de Macri, fíjense la deuda externa, ¿no? Cómo a mediados de la década del 70, con la dictadura, se pega, se da un quiebre espectacular que va a tener solo dos pequeños momentos de caída de la deuda, que va a ser con el plan Brady en el 93 y con la renegociación kirchnerista en 2005. Y después la deuda externa va a seguir subiendo ininterrumpidamente de manera exponencial. Fíjense lo curioso de esto. La deuda externa no paró de subir durante un siglo y pico, especialmente durante los últimos 50 años, que es donde se da el verdadero quiebre, y sin embargo el número de pobres también no paró de subir. Entonces nos podríamos preguntar, ¿para qué se usó la deuda? Porque el PBI per cápita no aumentó. El desarrollo no llegó. No se continuó con las políticas industriales. Y el número de pobres no paró de crecer. Entonces acá hay una pregunta que como sociedad deberíamos hacernos: ¿qué se hizo? ¿Qué fue del destino del país de los últimos 50 años? Bueno, esto tiene un antecedente, ¿no? El quiebre de las políticas industrialistas a partir de mediados de la década del 70. Fíjense cómo, si uno toma desde mediados del siglo XX, crece la participación de la industria en el PBI, y a partir de mediados de la década del 70, especialmente con las políticas neoliberales que va a implantar la dictadura con Martínez de Hoz, se da un proceso permanente de desindustrialización de la Argentina. A su vez, veámoslo también en términos distributivos del mismo momento, desde 1950 hasta mediados de la década del 70, los trabajadores se apropiaban del 45% de la riqueza nacional. Ya a partir de la dictadura, fíjense la caída abrupta que va a implicar con la dictadura la caída de la participación de los asalariados, ¿no? El promedio histórico va a pasar a ser del 36%, ¿no? Con subas y bajas, pero el promedio va a ser del 36%. Fíjense que uno de los objetivos centrales de la dictadura es evidentemente aplicar un plan represivo para quebrar el patrón distributivo de Argentina y hacer caer los salarios, que estos eran uno de los objetivos centrales de la dictadura, ¿no? Que precisamente el quiebre distributivo va a ser un gran logro y una herencia de la dictadura que hasta hoy en gran medida se mantiene. Por otro lado, en términos de, el aumento del desempleo, que va a ser una de las consecuencias crónicas de las políticas neoliberales, otro punto que me interesa señalar, bueno, acá no traje el cuadro que actualizado, pero fíjense que a medida que pasan los años, cómo se van concentrando, los grupos económicos empiezan a concentrar mayor cantidad de empresas, ¿no? Pensemos el caso testigo, ¿no? El más curioso, el caso de Magneto, Clarín y Noble, ¿no? Fíjense, antes de la dictadura, Clarín, el grupo Clarín, tenía una sola empresa, que era el diario Clarín, solo tenía el diario, nada más. A la salida de la dictadura ya tiene 12 empresas. Cuando empieza el gobierno de Menem ya tiene 16. Bueno, en este momento el Grupo Clarín tiene 486 empresas, ¿no? Tiene canales de televisión, canales de cable, compañías de internet, radios, papel prensa, bueno, lo que uno se le ocurra, Clarín tiene. Entonces fíjense cómo estos, bueno, el Grupo Macri, ¿no? Que también está, esperen que estaba por acá, el Grupo Macri, que antes de arrancar la dictadura tenía 7 empresas, y fíjense, cuando llega el gobierno de Menem, cuando está arrancando Menem, ya tiene 60. Fíjense cómo estos grupos no han parado de
prosperar, multiimplantarse, ¿no? En distintos sectores de la economía, que esto le da un control sobre las divisas, las tasas de inversión, control de mercados, de precios, bueno, un poderío económico espectacular. Entonces, uno podría decir, el modelo de valorización financiera que nosotros estamos repasando, que se instaura en el país a mediados de la década del 70, tuvo grandes ganadores. Si recién pensábamos a los perdedores, que eran los grandes sectores de la población que caían en la línea de la pobreza, bueno, también, así como hubo perdedores, hubo grandes ganadores. Entonces, es interesante ver esto porque nos sirve para entender por qué hay sectores que insisten una y otra vez en mantener las políticas neoliberales o las políticas liberales, ¿no? Insisten con esas premisas. Aparte también, fijémonos acá la correlación también lineal que hay entre el aumento del endeudamiento y la fuga de capitales, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿para qué se usa la deuda externa? Bueno, básicamente para sostener el proceso de fuga. Y acá les propongo dos ejercicios más y ya cierro, para repensar los dogmas y las premisas liberales, ¿no? Uno que es un dogma central del liberalismo para desarmar estos conceptos cuando nosotros los escuchamos. Por un lado, es la idea central que ellos dicen, bueno, que en realidad el mercado es el mejor asignador de recursos, por eso las economías tienen que ser libres. Bueno, uno acá podría empezar a hacerle un montón de objeciones y decir, mirá, los mercados fallan todo el tiempo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, bueno, mañana es 8 de marzo, Día de la Mujer. Pensemos, por ejemplo, el rol de exclusión de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Mujeres que por ahí tienen títulos universitarios, doctorados, muchas experiencias y ganan menos que los hombres, ¿no? Entonces, si el mercado fuera tan eficiente, no habría diferencias salariales. ¿Por qué? Porque los mercados intentarían, las empresas tratarían de contratar mujeres porque están igual de capacitadas supuestamente que los hombres, entonces deberían ganar lo mismo. Bueno, esto no es así, ¿no? Hay una clarísima inequidad de género, ¿no? Otro caso similar, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto en la calle personas en general senegaleses, los clásicos africanos que venden anillos, cadenas de oro, pulseras. Si uno conoce a muchos de ellos, muchos son ingenieros, economistas, arquitectos, que hablan 4 o 5 idiomas y sin embargo están en la calle vendiendo relojes y cadenitas de oro. Uno podría preguntarse por qué una persona tan capacitada, ¿no? Porque muchas de esas personas vinieron a Argentina exiliadas por problemas políticos, por persecuciones políticas, ¿por qué esas personas no son contratadas por multinacionales y les ofrecen salarios multimillonarios? Bueno, la respuesta es clara. Bueno, no solo el componente racista, la discriminación, la falta de inserción, ¿no? Una multinacional no va a contratar a un senegalés para ponerlo de gerente. Bueno, pero eso son una carga de prejuicios, de elementos culturales, raciales, de todo tipo, que fíjense cómo hacen que el mercado falle. Bueno, así uno podría presentar una pluralidad enorme de ejemplos. Yo trato no voy a dar muchos más ejemplos de esto porque quiero avanzar en otros ítems, pero para pensar que el mercado efectivamente falla. Entonces, si nosotros pensamos que ese es lo más eficiente que hay y no lo regulamos, no controlamos, evidentemente va a haber problemas y conflictos significativos. A su vez, otra de las premisas, ¿no? La idea permanente de que hay que reducir el rol del Estado, o directamente, como dice Milei o los libertarios, que desaparezca, ¿no? Fíjense acá cómo ellos mismos se autorrefutan, porque los liberales, los libertarios, son fuertemente defensores de, por ejemplo, la propiedad privada. Bueno, pero para que haya propiedad privada necesitas un Estado que te la garantice. Incluso si vos le decís, ¿vos querés que cualquier persona puede operar o dar una receta médica? No, no, que lo haga un médico. ¿Vos decís que cualquier persona puede construir un puente o un edificio? No, no, que lo haga un arquitecto, que lo haga un ingeniero civil. ¿Vos estás de acuerdo con que haya control de tránsito, con que haya semáforos rojos, policía caminera? Sí, 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 estoy. Bueno, pues entonces, querés Estado, querés leyes, querés control. Bueno, sí, es verdad, porque si no, el mercado, sin leyes y sin control y sin que alguien haga respetar esos derechos, no funciona. Entonces, es indispensable, fíjense que para que haya mercado, es indispensable que haya Estado y que lo regule y que haya leyes. Entonces, decís, bueno, pues estás a favor entonces de todo esto. Sí, sí, pero en realidad yo estoy de acuerdo con un Estado mínimo, con leyes mínimas. Bueno, la pregunta es, ¿qué son leyes mínimas? ¿No? Juli- Porque acá aparece el verdadero debate. Bueno, mínimo, ¿qué vendría a ser? Claro, las leyes que vos querés. Por ejemplo, una ley que dé indemnización a los trabajadores es mínimo o máximo. No, eso no tiene que estar claro, porque no beneficia a los empresarios. Vos en realidad lo que querés es aplicar un programa que no controle a los sectores más poderosos
del empresariado para que ellos se beneficien y sigan reproduciendo la riqueza, generando una sociedad cada vez más igual. Pero no es que no querés legislación, querés una legislación acorde a los sectores más poderosos de la economía, no a los sectores más débiles, no a los trabajadores. Bueno, esto es un elemento que también como para pensar, ¿no? El rol del Estado, la economía y las premisas que suelen esgrimir, tratar de desarmarlas. Pensemos otra, ¿no? Que todo el tiempo buscan como premisa central, dicen, no, hay que atender la cuestión fiscal, hay que tener superávit. Bueno, la pregunta es primero, si el superávit por sí mismo soluciona todos los problemas económicos. Yo creo que no. Por ejemplo, el tema de la deuda externa no lo soluciona, el tema de la pobreza no lo soluciona, el problema del desarrollo no lo soluciona, el del crecimiento no lo soluciona, los problemas distributivos no lo soluciona. Entonces, los grandes Juli, problemas. No, Juli, sí, perdón, no, yo para ir redondeando un poquito que así no se perdón, extienda cierro mucho para... dos o tres más y cierro, Dale, Juli, ¿está dale, bien? dale. Perdón, disculpame si me excedí. Eh, para atender la cuestión fiscal. A su vez, la cuestión fiscal no puede atenderse a sangre y fuego de la población. O sea, yo no estoy de acuerdo con atender la cuestión fiscal a costa de, por ejemplo, reducir jubilaciones, reducir la asignación universal por hijo, reducir o cerrar las universidades públicas, reducir los hospitales o cerrarlos. Bueno, entonces siempre tenemos contextos. ¿Por qué no buscamos, por ejemplo, fuentes alternativas, perdón, como los impuestos a los sectores más concentrados? Si vos querés reducir, por ejemplo, la empresa más grande del país en este momento es Mercado Libre. ¿Por qué no se le quitan las subvenciones fiscales que se benefician empresas como gigantes como Mercado Libre? Claro, no, es más fácil agarrárselo con los jubilados, con los sectores populares, con bajar los sueldos universitarios, bueno, y así. Dos o tres más y ya termino. Bueno, la apertura económica, ¿no? Acá aparece como permanentemente, dice hay que abrir la economía, hay que, basta de ahogo, hay que integrarnos al mundo. Bueno, permanentemente escuchamos esto. La pregunta es, ¿cuál es el costo social, económico y productivo de abrir la economía? Porque cada vez que ustedes escuchen la idea de abrir la economía o integrarnos al mundo, piensen que eso en realidad significa desproteger el mercado interno. Ahora, no sé si quiénes de ustedes están de acuerdo con desproteger el mercado interno, porque desproteger a las pymes, desproteger la producción, significa que cierren y colapsen miles de empresas. Y a su vez, que miles o millones de trabajadores queden en la calle, o sea, no solo que aumente el desempleo, la pobreza, caigan los salarios, caiga la producción, el comercio, la actividad. Entonces, yo no sé si, ¿por qué deberíamos abrir la economía? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Simplemente para respetar un dogma liberal? ¿Tendría algún beneficio económico? ¿Algún beneficio productivo, distributivo? Bueno, esto para repensar este punto. Y voy al último, que es la cuestión, para ya cerrar, la cuestión de la flexibilidad laboral para solucionar los problemas del mercado de trabajo, que esto lo escuchamos permanentemente. Fíjense cómo la idea de flexibilización laboral es un eufemismo para esconderle el concepto, ¿no? Que es a lo que apuntan, que es reducir los derechos de los trabajadores, ¿no? En los 90, por ejemplo, se escuchaba mucho la idea de flexibilización laboral porque decían, bueno, hay un alto desempleo. Si nosotros flexibilizamos el trabajo, van a ver cómo enseguida ajusta el mercado de trabajo. Bueno, durante los 90 permanentemente hubieron leyes de flexibilización laboral y el desempleo no paró de crecer. Sin embargo, durante los años kirchneristas, los derechos laborales se fortalecieron, crecieron y el desempleo bajó. Entonces, fíjense cómo empíricamente es muy fácil de refutar. En los 90 vos flexibilizaste el trabajo y tuviste hiperdesempleo. Y durante los años kirchneristas tuviste más protección laboral y más fuerza para los gremios y bajó el desempleo. Entonces, fíjense cómo las premisas liberales y los grandes dogmas que suelen presentar son fácilmente refutables. Bueno, en principio con esto estaría cerrando. Si hay dudas o consultas, creo que habíamos dicho, no sé si ahora o al final de la charla, las habilitamos, no sé, Juli. Sí, 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 al final habilitamos ahí las preguntas. Así que, Bueno, perdón Haroldo, si me excedí un no, no poco pasa con el nada, no pasa tiempo. nada. Todo muy bueno, Juli, gracias. Bueno, ojalá Haroldo, hayan disfrutado, sirva alguna idea que decante para la discusión, ¿no? Actual, política, teórica, ideológica, histórica y económica, ¿no? Haroldo, ¿vos podés ahí desmutearte? ¿Te deja? A ver, ahí Sí, ahí está. estoy. ¿Qué tal? Buenas noches ya a todos y a todas. Qué placer estar acá con tantos, ¿no? Acá casi 300 personas, la verdad, un placer, un honor y una alegría también ver que se puede convocar a tantas personas interesadas en estos temas, en este contexto
para ser suave, difícil que nos está tocando. Así que bueno, agradecido también con la universidad, con las autoridades de la carrera de economía que están proponiendo esta modalidad para que todos y todas estemos un poco más en tema. Así que la verdad que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Yo voy a hablar un poco o sea, el tema que nos convoca lo voy a tratar un poco desde las experiencias, ¿no? que me han tocado transcurrir en diferentes puestos de gestión, siempre en el área económica, ¿no? Yo soy profesor de la materia de microeconomía 1 en la carrera de economía de UNDAV, donde básicamente la microeconomía no es, si se quiere, el estudio de los mercados, el estudio de la teoría del consumidor y la teoría del productor, ¿no? De las empresas y los consumidores y cómo ambas fuerzas se encuentran en el mercado. Y para mí es muy, muy interesante y muy importante dar esta materia en este marco en donde hay un endiosamiento del mercado. Un poco Julián terminaba su muy buena presentación hablando ¿no? del mercado como asignador de recursos. Ahora, yo voy a retomar un poco donde dejó Julián y me parece que mi exposición dialoga muy bien con la de Julián porque él planteó unos fundamentos teóricos, mostrando datos, y bueno, y yo un poco lo que voy a tratar de traducir es cómo toda esa teoría, esa ideología se ha traducido en políticas económicas, ¿no? A lo largo por lo menos de las 3 experiencias o 4 experiencias, ahora hago el comentario, más recientes de práctica liberal en la Argentina, ¿no? Que son básicamente la política económica de la dictadura a partir del 76, la década de los 90, con las reformas que nos han tocado vivir algunos y sus consecuencias que nos han tocado a todos. Lo que ocurrió durante el macrismo, ¿no? También como otro exponente de ideas liberales que se llevan a la práctica o que se intentan llevar a la práctica. Y bueno, esta reciente experiencia que estamos transcurriendo en la actualidad a partir del gobierno de Milei, ¿no? Entonces, ese es un poco el eje de mi presentación, de esta clase, pensar cuáles son las políticas económicas que se aplicaron fundamentadas en un ideario liberal, liberal en lo económico, ¿no? Porque después, bueno, en otros aspectos tal vez podríamos ya caracterizar como conservadores y que se opondrían tranquilamente a un dogma liberal, ¿no? En lo que se refiere a cuestiones de política y justamente de libertades individuales. Pero bueno, vamos a la economía y a la economía liberal, y tanto en la dictadura como en los 90, como con Macri, aunque digamos un periodo más corto y esta aventura que estamos comenzando a atravesar con Milei, hay características muy comunes, ¿no? O comunes entre todas ellas. En primer lugar, retomo donde había dejado Julián, que tiene que ver con esta idea de mercado como mejor asignador de los recursos. ¿A qué se refiere esto, no? El mercado es la institución por la cual se va a generar mejor bienestar en la población, porque ese mercado que pareciera un ser omnisciente, omnipotente y benevolente es el indicado para que la población obtenga los mejores niveles de bienestar. Y esto lo digo como profesor de microeconomía. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos cruzado con el primer gráfico que se ve en el secundario de economía, que es el cruce, ¿no? de la oferta y la demanda. Entonces, hay una cuestión, ¿no? que yo noto y veo que se repite cuando a la hora de hacer política económica, las ideas liberales utilizan
digamos, en su cabeza, en el background, ¿no? Tienen ese esquema de oferta y demanda y dicen, bueno, me baso en esto para establecer que la mejor forma de asignar los recursos, mejorar el bienestar y que todos seamos felices, vamos a ponerlo de esta manera, es, bueno, cumplamos con ese esquema de oferta y demanda, que dice mayor demanda si la oferta no se mueve a mayor precio. Bueno, ya sabemos un poco cómo funciona. Ahora bien, ¿no? ¿Cuál es el problema con eso? Eso parecería como que los que hacen política económica llegan, estudian ese diagrama, estudian microeconomía 1 y dicen, listo, ya está, ya sé de economía, me voy a hacer política económica. ¿No? Creen que ahí se terminó la historia. Dicen, y ahí nace un poquito el fundamentalismo del mercado. Pero ¿cuál es el velo, ¿no? que tiene, o qué es lo que está detrás de eso? Esos esquemas tan simples y simplificados, en donde no hay personas atrás, donde no hay otro tipo de cuestiones más que la oferta y la demanda, lo que no se dice es que esos mercados, esos esquemas funcionan justamente bajo el supuesto de que son mercados de competencia perfecta. Mercados de competencia perfecta. Entonces, probablemente en un mercado de competencia perfecta, que para que un mercado sea de competencia perfecta tiene que cumplir con determinadas características teóricas, multiplicidad de agentes, es decir, muchos demandantes y muchos oferentes, muchos consumidores y muchas empresas que ofrecen productos, homogeneidad del producto, que el producto sea el mismo, digamos, que se transa, que no hay diferenciación de productos, cuando bien sabemos que toda la teoría moderna del marketing, la mercadotecnia y la economía misma también se basa en diferenciar consumidores y productos. Información que circule, tecnología que circule, digamos, que todas las empresas puedan contar con la misma tecnología para producir el mismo bien u ofrecer el mismo servicio, otra cosa que sabemos que no ocurre, y bueno, y una serie más de condiciones que en la realidad no se cumplen. Esto invalida el modelo de mercado, de competencia perfecta, de oferta y demanda. No lo invalida. Nos sirve para estudiarlo y para saber cuáles son las diferencias con la realidad. Ahora, si tomamos eso y lo aplicamos, que es lo que vemos que está ocurriendo, ahí nos vamos a chocar con la realidad. Y como dicen algunos, ¿no? Después cuando ocurren las consecuencias, no pueden decir, uy, lo que falló es la realidad, el modelo funcionaba bien. ¿No? Porque son modelos que no tienen, digamos, una aplicación directa en la realidad, por más que en estas experiencias históricas que estamos repasando y que Julián llegó hasta ya hace más de 200 años, se han cansado de intentarlo, ¿no? Entonces, ese es un poco el planteo que está para mí detrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer, a pesar de los fracasos, por lo menos en términos sociales, que han tenido estos intentos, se sigue insistiendo? Entonces, bien, ¿cómo hace la política económica para que ese modelo teórico de competencia perfecta, donde se pueden aceptar monopolios en algunos casos, pero básicamente es un modelo, digamos, de muchos oferentes y muchos demandantes, ¿qué es lo que se intenta? Bueno, como sabemos que se tiene que cumplir con determinadas condiciones, bueno, vamos a ayudar a que la realidad se ajuste al modelo. ¿Cómo? Algo que también ya había mencionado Julián, eliminando todo tipo de regulación e intervención del Estado, dejando que el mercado, las fuerzas de la oferta y las fuerzas de la demanda actúen por sí solas sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de promoción, de ayuda, de nada, por parte del Estado. El corrimiento total del Estado. Por ejemplo, el primer ejemplo, uno de los primeros que yo siempre menciono en la clase, tiene que ver con el mercado de trabajo. La regulación por excelencia en casi todos los países es el salario mínimo. En todos los países, en general, se fija un piso de salario mínimo, que es el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que sirve para marcar, bueno, menos que ese salario en términos legales no se puede pagar. Es una institución, el salario mínimo vital y móvil,
Entonces, ninguna empresa, ningún jefe puede pagar menos que eso a un trabajador por, digamos, 8 horas diarias de trabajo. Si pagase menos, estaría incumpliendo una ley. Entonces, claro, ¿qué es lo que los políticos o los tecnócratas liberales discuten? Dicen, bueno, si hay desempleo, por ejemplo, o no hay un mercado de trabajo robusto, bueno, empecemos a romper esas regulaciones, porque justamente son esas regulaciones las que impiden obtener un mercado de trabajo robusto. Por ejemplo, una de ellas, el salario mínimo. Si hay desempleo o si hay un mercado de trabajo débil, bueno, hagamos que las fuerzas de la oferta y la demanda no se vean intervenidas, no se vean molestadas por regulaciones estatales. Eso lo que puede implicar es que dejen de actualizar, dejen de importar el salario mínimo, que deje de ser una regulación y que sea libremente pactado en el mercado, ¿no? Esto ha ocurrido muchas veces, la discusión ha ocurrido muchas veces, me refiero. Entonces, donde se demuestra, bueno, en algunos casos, si no existiera esa institución que es el salario mínimo, y no hablo solo de Argentina, y lo puedo extender a varios países de América Latina, bueno, los salarios estarían muy por debajo de lo que ya están actualmente. Como un ejemplo, no como un ejemplo conceptual estamos hablando. Pero después también podemos hablar de otro tipo de derechos laborales, vacaciones, aguinaldos, coberturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el mercado de trabajo, un fundamentalismo de mercado que dice, no hagamos regulaciones laborales, que no nos importe eso, porque eso impide o va en contra de un mercado laboral robusto, en donde haya pleno empleo, donde haya buenos salarios. Bueno, la historia reciente y no tan reciente demuestra que esto no es así, ¿no? Y que en realidad las cargas tributarias laborales, los que son los aportes patronales, las contribuciones, los aportes personales y las contribuciones patronales, en momentos de crecimiento económico no obstruyen el crecimiento del empleo y la mejora de los salarios, ¿no? Para decir otro tipo ni hablar del salario mínimo, que no impide en ningún momento que haya un fortalecimiento del mercado de trabajo, un crecimiento del empleo y una mejora de los salarios desde ya. Entonces, ahí tenemos ya con un primer ideario liberal aplicado al mercado de trabajo que decimos, bueno, eso no es tal. Y esto lo hemos visto tanto en la dictadura, se ha exacerbado durante los 90, en donde se han achicado las cargas patronales y aportes personales, ha habido reformas laborales de mucho tipo. Por suerte hubo instituciones como la indemnización, las vacaciones, el aguinaldo, contra los cuales no han podido ir en los 90, ¿no? Macri tampoco ha podido ir, o no ha podido combatir, o sea, intentó combatir, no pudo lograrlo, pero bueno, digamos, esto es lo que está constantemente en juego, ¿no? Y desde la política económica, desde la política de ingresos, es algo que sabemos que cuando hay funcionarios del área económica con un ideario liberal, van a aparecer con estas ideas, con estas propuestas, ¿no? Algo que también y tomo la parte final de Julián, ¿no? La apertura de la economía. ¿Cómo se instrumentaliza la apertura de la economía? ¿Qué significa la apertura de la economía? La apertura de la economía, cuando se hace política económica, es erradicar todo tipo de arancel e impuesto a la importación, eliminar todo tipo de régimen de promoción económica a cualquier sector que haya, suponiendo que una empresa de Argentina está en capacidad de competir libremente con una empresa estadounidense, con una empresa alemana, con una empresa china. Entonces, bueno, no, el mercado dice, el Estado no te puede ayudar, no puede intervenir. Vos anda a un juego de libre mercado, de libre competencia, y bueno, el mercado es darwinista, va a ser la supervivencia de los más aptos. Entonces, la apertura económica, ¿qué significa? Como decíamos, eliminar todo tipo de aranceles, eliminar régimen de promoción económica, eliminar incentivos, eliminar
créditos a la producción, eliminar créditos al consumo. Bueno, digo, hay una serie de aspectos, ¿no? Que traducen esa idea de apertura económica, de poner a competir a las empresas argentinas con empresas extranjeras, y que acá es interesante comentar, digo, dada la historia económica del país, las crisis, la cantidad de crisis económicas que ha sufrido una empresa argentina en comparación con determinadas estabilidades económicas a las cuales están acostumbradas empresas de otros países, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a apoyar a las empresas argentinas? ¿Hasta cuándo vamos a subsidiar? ¿Hasta cuánto va a haber arancel a las importaciones? ¿Por qué no compiten libremente? Ya, por ejemplo, el caso que está siempre en boga, que es el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego, y con sus implicancias que las podemos discutir en todo caso. Ahora, como ejemplo, Tierra del Fuego. Otras empresas, otros sectores que también reciben protección, protección mediante aranceles, bueno, han tenido un zigzagueo en su trayectoria que, si nosotros creemos en un modelo donde la industria tiene un rol, la industria nacional cumple un rol en términos no solo de generación de empleo, sino de vehículo de la innovación, porque, digamos, la innovación tecnológica en ciencia y tecnología hoy pasa por el entramado industrial. Entonces, hay beneficios que derivan, ¿no? de que existe industria en un país, más allá de la creación de empleo, más allá de salarios buenos o elevados. Entonces, bueno, ahí hay un punto, ¿no? Eliminar aranceles, acá yo me acuerdo una anécdota de un profesor que yo tuve en la universidad, que él trabajaba como, era una especie de, como de pasante o recién ingresado al Ministerio de Economía en la dictadura, o previo a la dictadura, ¿no? Y que cuando aparece la dictadura, al día siguiente llega no me acuerdo qué rango tenía, un coronel. Él trabajaba en el Ministerio de Economía en la parte de comercio exterior. Y llegó este nuevo funcionario de la dictadura y dice, bueno, a partir de mañana están todos despedidos porque ya no va a haber más aranceles en la Argentina. No va a haber más impuestos al comercio exterior. Esta área deja de existir. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Digo, siempre tenemos a colación esa publicidad de las sillas, digo que es anecdótica, la hemos dicho 1000 veces, pero la verdad que ilustra bien, después la pasamos por el link, ilustra bien lo que ocurrió, y también el pensamiento que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Y que repito, Julián perfectamente lo rastrea mucho más atrás en la historia, pero bueno, son ideas e ideologías que se van, que digo, obviamente no fueron la semilla en la dictadura, pero ahí crecieron fuertes, se fomentaron y se repitieron con fuerza en otros periodos, ¿no? Que nos tocó vivir. ¿Qué más? Bueno, otro aspecto también, ¿no? Vinculado a por qué tiene que haber empresas públicas. El ideario liberal dice, las empresas públicas no tienen ningún sentido, y como ya había dicho Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura, como volvió a decir el equipo de Caballo en los 90, como Macri no se animó tanto a decirlo, aunque algo hizo, después lo charlamos, pero como vuelve a decir Milei y su equipo en la actualidad, nada que sea público permanecerá en manos públicas, ¿no? Refiriéndose a las empresas estatales, ¿no? Empresas que tradicionalmente, empresas de, por ejemplo, de servicios públicos, luz, agua, como AISA, gas, correos, transporte, trenes. Bueno, en general, los servicios públicos en el mundo, aún en los países que la literatura considera desarrollados, avanzados, etcétera, etcétera, tienen alta proporción de propiedad pública, porque justamente esos son servicios públicos en donde no es lo mismo, ahí no rige, digamos, no pueden regir la oferta y la demanda, porque si uno no tiene luz, digamos, vamos a decirlo así, perdón la brutalidad, se muere. Donde uno no tiene agua, se muere. Entonces, no puede estar a merced de las reglas de mercado la provisión básica de servicios públicos. Entonces, cuando en el ideario liberal dice,
no puede haber empresas públicas, no puede haber empresas públicas, vendamos todo, privatizamos. Esto ocurrió en la dictadura, recontra ocurrió en los 90, YPF, aerolíneas, los servicios públicos. AISA, recuerden que AISA se vendió, Aguas Argentinas se vendió a una empresa francesa. Después se recuperó y se renacionalizó. Pero todos los servicios públicos se vendieron en los 90. ¿Y cuál fue el principal, el principal impacto, la principal consecuencia de eso? Si, digamos, vemos indicadores y series estadísticas largas, fue una inmediata dolarización de las tarifas. Que claro, en los 90, como hubo un 1 a 1, parecía que no habían aumentado. Pero si uno toma lo que fue el valor de las tarifas previo a la convertibilidad y lo que fue de posterior, fue un salto abismal. En energía, en gas, en electricidad me refiero, ocurrió lo mismo. Entonces, también conviene aclarar por qué se llega a una privatización de una empresa pública. ¿Cuál es la excusa número uno que rankea en todos los podios liberales para justificar una privatización de una empresa pública? La empresa es deficitaria. La empresa es deficitaria. La empresa no da beneficios. Bueno, dan pérdida, dice ahí Gerardo en el chat. Correcto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de una empresa pública? ¿Por qué hay empresas públicas? ¿Para que se comporten exactamente igual que una empresa privada? No. No ese es el objetivo. Hay una empresa pública porque hay una necesidad de provisión de un bien o un servicio público esencial que tiene que quedar, por ser estratégico, en algunos casos, en manos del Estado. ¿Significa que las empresas públicas tienen que ser deficitarias para toda la vida? Podríamos decir que no, porque si no estamos hablando de otra cosa. Pero el argumento es deficitaria, hay que venderla, es la razón número uno en el ideario liberal. Entonces, cuando hablamos de empresas públicas tenemos que pensar cuáles son los objetivos y cómo se miden, ¿no? Cómo se miden los objetivos de una empresa pública, ¿no? El beneficio, ¿cuál es el beneficio que aporta? Acá Liliana dice beneficios sociales, tal cual, digamos, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de una empresa pública? Entonces, ¿no? De la teoría y del ideario y de la ideología que mencionaba Julián, a nosotros nos ha tocado estudiar cómo todo eso se tradujo en políticas económicas a la hora de implementarse esos regímenes liberales, ¿no? Entonces cuando nosotros un poco curados de espanto, cuando ya aparecen estas figuras en donde nos hablan con un ideario liberal, ya sabemos cuáles van a ser las políticas que van a aplicar, no nos sorprenden, o sea, nos sorprenden porque no perdemos la capacidad de sorprendernos y por la dureza, la crudeza y porque cada vez vuelven por más. Pero así como sabemos eso, también sabemos cuáles son las consecuencias. Por eso siempre las alertamos y las advertimos. Y hay algo, digamos, también como para ir ya cerrando un poquito la cuestión y dar lugar a preguntas en caso que las haya. Es muy interesante para mí comentar lo siguiente. Este ideario liberal, caja de herramientas, ¿no? De política económica liberal, o sea, que siempre se las aplica mirando hacia afuera, ¿no? Bueno, porque Estados Unidos, queremos ser como Estados Unidos, queremos ser como los países desarrollados, queremos ser como Europa, queremos ser como Inglaterra. Son países considerados desarrollados, avanzados, industrializados. Podemos discutir esos adjetivos, pero tomémoslo por ahora como válidos. Entonces, tomamos esto para ser como esos países que admiramos, dicen los que instrumentan políticas liberales, políticas económicas liberales. Vamos a la historia reciente y no tanto, no es verdad. Los países que llegaron hoy a ser avanzados, desarrollados, industrializados, no aplicaron ninguna de estas políticas. Yo siempre cito a dos autores que a mí me gustan mucho. Uno es un coreano que se llama Ha-Joon Chang. Ha-Joon Chang, él cuenta la historia de Corea del Sur, pero a la luz de todas estas
ideas de política económica desarrollistas versus liberales. Y él tiene un libro que se llama Patear la escalera, que es de divulgación, de muy fácil lectura, se los recomiendo obviamente. Lo que cuenta es básicamente Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, todos los países que hoy podríamos llamar desarrollados, industrializados, avanzados, para llegar al estatus que están actualmente, que registran actualmente, ninguno aplicó estas medidas liberales, ninguno. Él lo documenta y muestra con las regulaciones, las normas. Todos tuvieron Hashun Chang, se llama, patear la escalera, se llama, veo que preguntan acá por eso. Patear la escalera ponen y les aparece. Entonces, él cuenta qué es lo que hicieron. Todos aplicaron medidas proteccionistas, todos promocionaron regímenes o sectores o industrias, cuidaron empresas, promovieron empresas, con diferentes tipos de herramientas, ¿no? Subsidios, créditos, le perdonaban impuestos, promocionaban sus exportaciones, digamos, pero todas tuvieron, digamos, ninguna fue dejada al libre mercado, ninguna. Ningún país hizo eso con sus empresas y con sus mercados y con sus consumidores. Entonces, es mentira el ideario, cuando el ideario liberal dice vamos a privatizar, vamos a desregular, porque queremos ser como Estados Unidos, como Japón, como Alemania. Para crecer, ninguno de esos países hizo lo que están proponiendo ahora. Ojo, cuando esos países alcanzaron niveles elevados de desarrollo, ahí sí empezaron a hacer otras cuestiones y aplicar algún tipo de políticas más de índole más liberal. Pero para alcanzar ese estatus, para llegar hasta a esa cima, aplicaron medidas que ningún liberal estaría de acuerdo. Entonces, y el patear la escalera al cual hace referencia el autor en el título del libro, se refiere a que una vez que esos países alcanzaron estatus de desarrollados, de industrializados, de países ricos, patearon la escalera para que ningún otro país pueda subir. ¿Y cuál fue la forma de patear la escalera? Recomendando políticas liberales. No, si vos querés ser como nosotros, tenés que hacer lo que hacemos nosotros, desregular mercados, privatizar empresas públicas, desintervenir todo tipo de regulación. Lo que decimos nosotros es, no, para ser como esos países, en caso de que queramos ser como esos países, lo dejamos para la próxima esa, no hay que hacer lo que están haciendo ahora, hay que hacer lo que hicieron antes para llegar ahí. Y ahí aparece toda la caja de herramientas de intervención, de regulación, de políticas económicas de índole, si se quiere, más desarrollista, de promoción industrial, de cuidado de la industria propia, de desarrollo de sectores, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que, bueno, y digo, ahí hay una clave fundamental para entender esto. La otra economista que a mí me gusta es una ítalo-inglesa que se llama Mariana Mazzucato. Ustedes tal vez sin nombrar, tal vez no importa. Mariana Mazzucato, que ella habla del valor de lo público y el rol de lo público. Su libro más conocido es El Estado Emprendedor. Empieza con un esquema muy famoso en donde muestra el iPhone, el teléfono celular, toda la tecnología incorporada que tiene. La pantalla táctil, bueno, el GPS, bueno, digo, lo cuento como anécdota, ¿no? Y ella cuenta que todas esas innovaciones fueron desarrolladas por el Estado, en este caso el Estado de Estados Unidos. Los departamentos de defensa, la NASA, los centros de investigación aplicadas que tiene Estados Unidos. Todo eso fue un desarrollo estatal que después las empresas privadas se lo apropiaron en regímenes que, bueno, podemos discutir. Pero ella resalta el valor de lo público, ¿no? Como diciendo, el Estado interviene, el Estado invierte. No podemos dejar que, o por lo menos, si el Estado no invierte o no toma algunas inversiones de riesgo, el privado no las va a hacer. Inversiones de riesgo que tengan un beneficio social de ella. Traigo a colación Mazzucato, El Estado Emprendedor, se llama su libro, porque recientemente, digo, y hago un paréntesis con algo de actualidad, justo leí un artículo de Mazzucato que publicó también de divulgación, cortito, en un diario,
en donde en un momento se quiso, hace poco, el año pasado o hace 2 años, post pandemia, conocen o conocemos la BBC, que es la agencia de noticias del Reino Unido, pero que además de noticias tiene series, bueno, es un productora de contenidos audiovisuales. Probablemente sea la BBC, a mi- mi pesar, ¿no? La mejor productora de contenidos audiovisuales. Una movida en el Reino Unido, ¿no? Con impuestos en el Reino Unido. Ahí, no sé si se cortó ahí, ¿se me escucha? Se cortó un Ah, poquito. Decía un un poquito poquito, como pero que ahí se volvió bien. hubo una movida para cerrar la BBC, que se deje de financiar con impuestos, y los argumentos que utilizaban la derecha inglesa para cerrar la BBC, si repasamos, son los mismos argumentos, los mismos calcados que se utilizaron para justificar el cierre de Telam esta semana. Es asombroso, es increíble, porque BBC, la BBC, que es una empresa grande, reconocida a nivel mundial, superavitaria, etcétera, etcétera, utilizaban los mismos argumentos, que el Estado no tenía que intervenir, que no tenía que tener un canal de noticias, que no tenía una agencia de noticias, que, bueno, entonces ya no importa si BBC es buena, Telam es malo, si una funciona bien, una funciona mal, ahí hay una ideología que no importa la realidad casi. Entonces, hay un valor en lo público, hay un valor en las empresas públicas, hay que también comentarlo, ¿no? Digamos, y contra todos estos países que aplicaron estas políticas para crecer, tuvieron esquemas de, como dicen en economía, de palos y zanahoria. No es que, digamos, subsidiaron, dieron créditos baratos, sacaron aranceles y dejaron. Después había a ver, vos vení, empresa, industria, sector, te perdonamos todo esto, a ver, mostranos vos. Creciste, aumentaste tus exportaciones, aumentaste el empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Había un control sobre lo que se hacía, ¿no? Entonces, digo, también como para pensarlo. Entonces, digo, y cierro con esto. Estamos atravesando de la era reciente un cuarto, o entrándonos en un cuarto periodo de ideales económicos liberales. Ya hemos comprobado que los efectos que eso tiene en Argentina, y la Argentina por sus características, los mencionaba también Julián, por su pampa húmeda, su tierra fértil, su producción agropecuaria, su capacidad de producir alimentos, tiene una diferencia con el resto del mundo. En algunas cosas somos iguales, en algunas cosas no, como todos los países, al resto de los países me refiero. Entonces, ya conociendo los impactos de la caja de herramientas liberal, ya sabemos las consecuencias que van a tener. Sabemos que en la Argentina eso tiene consecuencias funestas. Entonces, también me parece que, y acá ya para terminar, entrelazando un poco con un poco el eje, el corazón, las razones de la carrera, ¿no? de economía en la UNDAV, nos esforzamos por tratar de entender justamente todos estos problemas, de tratar de demostrar, de contar, de historizar lo que ha ocurrido y bueno, también mostrar que hay alternativas, ¿no? Desde más del campo popular o desde la misma teoría económica. No hay una sola teoría económica, ¿no? Y me parece que ahí es importante ser plurales, leer todo y bueno, sacar también nuestras propias conclusiones al respecto. Aquí termino, yo les agradezco muchísimo el tiempo en este jueves, es tarde, estarán y estaremos cansados, pero la verdad que valoro muchísimo que estén acá y que se hayan quedado. Muchas gracias. Muchas gracias, Haroldo. Espectacular, como siempre. No sé, Juli, si ya estás por ahí para hacer alguna respuesta de pregunta final. Yo aprovecho ahí mientras se van acomodando. Le recordamos que la próxima clase es el martes que viene. Va a estar Delfina Rossi y Alejandro Banoli hablando sobre lo que es la dolarización. Así que ya les paso ahí la información del martes que viene. Les voy a estar pasando el link y todo por mensaje y por mail.
Les quería avisar también que hubo un problema hoy, nos topeó el Zoom en 300, así que tuvimos que transmitir en vivo por YouTube, donde hay casi unas 80 personas más, así que pudimos solucionarlo de esa manera. Ya para la próxima teníamos entendido que teníamos hasta 1000 personas este Zoom, así que lo vamos a poder sortear sin problema. Así que Juli, no sé si querés para el cierre elegir alguna pregunta, Haroldo también, como para hacer también aprovechar y darle un cierre a sus exposiciones y terminamos. Bueno, yo vi que fui tanteando mientras ahora hablaba Haroldo. Son varias las preguntas, las intervenciones, algunas que gente que está de acuerdo, otras que no, con lo que yo estuve presentando históricamente. La única que se me ocurre para tratar de dar un cierre a todos los puntos y seguir la conversación son dos opciones. Una, porque también recién me estaba sonando el celular, que hay gente que me escribía a las redes sociales. Si me pueden preguntar por ahí, me pueden buscar por Instagram o por Twitter para hacerme preguntas. Yo gran parte de la exposición la basé en varios de los aspectos que yo publiqué en un libro, así que ahí también pueden consultar los datos históricos, los gráficos, que se los pongo acá en pantalla, no sé si lo están viendo, que es la historia de las crisis económicas argentinas de Mitre a Macri, donde yo trato de analizar la inestabilidad, los problemas de cada modelo económico, las causas estructurales de las crisis y las consecuencias, o sea, la pobreza, las cuestiones también ideológicas y teóricas de los distintos modelos, así que ahí también tienen información, perdón, el autochivo, pero tienen ahí para las personas que quieran profundizar un poco más. Eh, Así que les dejo esas opciones, o escribir o bueno, leer directamente para las personas que se quieren meter más con el tema. ¿Está bien? Buenísimo. Haroldo, no sé si vos querés hacer algún Eh, cierre. Estuve viendo ahí, estaba viendo, repasando el chat, veo que la genialidad, lo buenísimo de esta virtualidad es que ya los libros que yo había mencionado ya se compartieron en el chat. El Estado Emprendedor de Mazzucato y Hashun Chang, Patear la Escalera, espectacular. Así que también valoro la cuestión colaborativa porque en estos tiempos está bueno armarse en ese sentido, en el buen sentido de la palabra. Este, Así que, bueno, me parece que también leo mucha experiencia, mucha vivencia personal, que me parece que, bueno, eh, también es importante porque los que nos tocó crecer en los 90, ¿no? Lo vivimos, chicos más jóvenes tal vez no, algunos, qué sé yo, la dictadura obviamente la leímos, la política económica de la dictadura, la leímos, nuestros padres la vivieron y la sufrieron. Acá es importante contar esto, ¿no? Las vivencias, porque si no parece que nos terminamos en una exposición que es puramente, no quiero decir teórica, pero digo, hay, hay, hay trasfondos que ni siquiera contamos, hay trasfondos que se han vivido y bueno, nosotros tratamos de por lo menos enmarcar en algunos conceptos y de ordenar, ¿no? Pero bueno, las vivencias han sido múltiples, trágicas en algunos casos, y desde ya que eso no está separado de la política económica, no está separado. Hay un vínculo muy fuerte y por lo menos nuestra tarea consiste en mostrar que existe ese vínculo y, y bueno, tratar de desandarlo. Buenísimo. Bueno, entonces ya por hoy damos por terminada la clase. Les agradecemos a todos y sobre todo a Julián y a Haroldo por hoy acompañarnos. Les recuerdo entonces que el martes que viene nos volvemos a encontrar a las 19 horas. Les va a llegar el link por todos lados como tratamos de que les llegue. Así que les agradecemos y cualquier consulta o pregunta a disposición. Nos vemos el martes. Gracias. Un gusto. Gracias.